preguntas. Así que, bueno, más que nada es eso, darles la bienvenida y que podamos aprovechar al máximo posible todo el taller. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Antes de continuar, queríamos avisarles que estamos grabando para que quede disponible este material. Si nosotros mandamos en algunas invitaciones el consentimiento para la grabación, a algunos capaz les llegó más tarde. En el caso de que no estén de acuerdo, pueden apagar las cámaras, pero bueno, para que queden grabadas las exposiciones sobre todo, decidimos grabar las presentaciones, así que muchas gracias. Ahora bien, en esta apertura le cedemos la palabra a la ingeniera Constancia Peleski. Enseguida seguiremos con Sara Covaleda, que también comparte este momento con nosotros desde España. Constanza es profesional asistente de la Secretaría de Ambiente en temas relacionados con la aplicación de herramientas de prevención de la contaminación y el cambio climático. Desde hace 2 años es designada como punto focal provincial de cambio climático en la provincia de Salta y además está a cargo de la ejecución del proyecto denominado Plan de Reducción de Emisiones del Sector Ganadero de la provincia de Salta, en coordinación con la Fundación FIAP y con el financiamiento de la Unión Europea a través de Euroclima. Bueno, vamos en primer lugar entonces con Constanza. Hola, buenos días. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por participar. Nosotros, bueno, continuamos transitando, digamos, la ejecución de este proyecto, que el objetivo principal es elaborar un plan de reducción de emisiones que permita digamos, a los productores del sector ganadero aplicar herramientas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar el cambio climático. En el día de hoy tenemos una propuesta, digamos, diferente a los talleres anteriores. En primer lugar, se va a presentar los avances, como bien dijo Marcela, que se han realizado en el marco del proyecto, lo va a presentar la consultora que está a cargo de esta segunda etapa. Y posteriormente tenemos una propuesta de un panel, ¿no es cierto?, de 3 representantes del sector privado que nos van a hablar un poco de cuál es su experiencia, ¿no es cierto?, en actividades que tengan que ver con esto, ¿sí?, con la sustentabilidad de los emprendimientos y con la aplicación de herramientas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Así que bueno, le doy la palabra a Sara Corvaleda, que nos acompaña en representación de FIAP, ¿no es cierto?, como parte del ente financiador, digamos, que es Euroclima, de este proyecto, y nos viene acompañando desde el inicio. Así que bueno, les doy la bienvenida a todos y los dejo con Sara. Sí, yo muy rápido. Muchas gracias, Constanza. Primero, agradecer la oportunidad de estar aquí con todos y todas ustedes. Dentro de todo lo malo que nos ha traído la pandemia, esta es una de las cosas buenas, ¿no?, que yo veo, que podemos compartir espacios que antes eran más limitados, ¿no? También decirles que desde Euroclima, que no sé si lo conocen, es un programa de cooperación regional de la Unión Europea. Es el programa, digamos, bandera, ¿no?, de la Unión Europea en cuanto a sostenibilidad ambiental y cambio climático con América Latina. Colaboramos con 18 países, hay varias agencias implementadoras y entre ellas la FIAP, que es parte de la cooperación española. Y bueno, pues tenemos el gusto, ¿no?, de estar acompañando al Gobierno de Salta en este proceso. También esta acción es particularmente importante para nosotros porque es una de las pocas que tenemos de acompañamiento directo a un gobierno subnacional. La mayoría de las acciones de Euroclima son a nivel nacional, pero en este caso nos pareció que la acción era de suma relevancia por abordar el tema de la ganadería, que nos parece un sector muy importante, tanto a nivel
de actividad productiva y económica, como por el rol mismo que tiene en la temática, ¿no?, de cambio climático y medio ambiente. Así que, como les digo, nos da mucho gusto poder estar aquí con ustedes el día de hoy, y esperamos que, pues, que toda esta acción, ya lo siguiente, ¿no?, junto con estos talleres, será la realización del mismo plan, y esperamos, pues, que todo este esfuerzo haga sinergia con el resto de acciones que sabemos que desde el Gobierno de Salta se están emprendiendo para combatir, ¿no?, para enfrentar el cambio climático. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Antes de dar lugar a los expositores, a medida que los vamos escuchando, queríamos decirles que pueden ir registrando sus preguntas en el mismo chat, dirigiéndolas a quien corresponde si pueden, o sea, la pregunta y a quién va dirigida. Y la idea es que sean contestadas al final de las presentaciones, por lo menos algunas preguntas. Vamos a tratar de agruparlas también. Bueno, llegó el momento de la primera expositora, que es Natalia Cardoso. Ella es ingeniera en producción agropecuaria y está haciendo su tesis de maestría en buenas prácticas de manejo para el desarrollo sustentable de la agricultura en la provincia de Salta, y también es consultora del proyecto. Natalia, te damos la palabra. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Bueno, muchas gracias y qué buena la concurrencia. La verdad es que estuve presente en todos los talleres y creo que estamos logrando que más gente se interese en la temática, así que me parece sumamente positivo. Bueno, como bien dijeron, yo estoy a cargo de esta segunda parte del proyecto. La primera parte fue la elaboración del diagnóstico ambiental. Es un trabajo que hizo Diego Farfán e Ignacio Butler, un excelente trabajo, muy completo, y fue fundamental para mí porque justamente como todo este trabajo está enfocado a la provincia de Salta, era necesario conocer cuál era la situación actual de los productores. En este caso, los 3 subsectores que estamos trabajando es feedlot, porcinos y aves de corral. Así que realmente fue muy, muy ilustrativo el trabajo que hicieron los chicos y me dio la línea de base para poder empezar a pensar en las posibles medidas de mejora que se pueden llegar a implementar, siempre teniendo en cuenta la realidad de los productores. Bueno, yo para no demorarme mucho, porque tengo poco tiempo, voy a empezar con la presentación. Voy a compartir la pantalla. Bueno, muy bien. Bueno. Mi trabajo consiste, el objetivo principal de mi trabajo es realizar un análisis de todas las buenas prácticas ambientales que hay para elaborar un documento con mejores tecnologías o manejos que se pueden implementar para disminuir lo que es las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector ganadero. Bueno, ya dijimos que en el caso de los bovinos de carne serían los feedlots, para porcinos y para aves de corral. Pensado siempre en el contexto local, para la provincia de Salta. Para poder alcanzar este objetivo que me planteo, me basé en estos pilares. Digamos, lo primero fue realizar una recopilación y un análisis de toda la información que había disponible, la cual es mucha y data de hace varios años. Es un tema que se viene estudiando hace tiempo, tal vez no enfocado al cambio climático, sino para mejorar eficiencias en la producción, pero hay mucho, y dentro de todo lo que analicé, me centré principalmente en las publicaciones a nivel nacional, justamente porque están enfocadas desde el punto de vista de los sistemas de producción locales. Luego de analizar toda esa información, me puse en contacto con profesionales que están trabajando este tema,
Realmente en este punto agradezco muchísimo, muy buena predisposición, principalmente por profesionales del INTA de Salta, de Catamarca, de Balcarce. Realmente están haciendo muy buenos trabajos de investigación y siempre con mucha predisposición para compartir todo ese trabajo que están haciendo. Así que fue muy útil el aporte de los profesionales que consulté. Y no menos importante, el tercer punto, que fue la interacción con los productores. Bueno, yo soy del sector agropecuario y siempre que me tocó trabajar estos temas de sustentabilidad y manejo, me apoyo mucho en las sugerencias y los aportes que hace el trabajador rural. Porque en definitiva son ellos los que van a determinar qué tan factible puede llegar a ser una medida a la hora de ser aplicada. Teóricamente hay muchas opciones, pero nosotros queremos obtener un producto que sea útil para el productor. Entonces, bueno, me parecía un punto sumamente importante, interactuar con ellos. Lamentablemente, con esta situación de pandemia, no se pudo hacer de la manera que yo quería. Mi idea era hacer reuniones en los mismos campos y ir yo a encontrarme con ellos en su lugar de trabajo. No se pudo hacer, pero bueno, sí pude tener varios encuentros de manera telefónica, algunos presenciales, así que por suerte pude tener el aporte de ellos. Igual lo seguiré buscando en el tiempo que quede hasta presentar el resultado final, que sería justamente la redacción de un producto escrito, que mi idea es hacerlo lo más comprensible posible, o sea, no hacer un trabajo que puedan entender únicamente técnicos o profesionales. Yo quiero que pueda acceder el peón rural, que pueda acceder cualquier persona interesada en la temática sin que esté directamente involucrada con el sector. Así que me centré un poco en eso, en escribir algo en forma clara, marcando principalmente cuáles son los gases que se emiten en esta actividad, cuáles son los factores que influyen en esas emisiones, y también a partir de ahí seleccionando aquellas medidas que podrían contribuir a disminuirlos. Entonces, como dijimos, centramos el trabajo en 3 subsectores. El primer subsector es el de bovinos de carne, cría intensiva, en este caso son los feedlots. En esta actividad, la principal fuente de gases de efecto invernadero corresponden a las que ocurren por efecto de la digestión del alimento. Esta información que se ve en el gráfico fue aportada por el equipo que realizó el diagnóstico ambiental, con lo cual representa valores para la provincia de Salta. Podemos ver que el 57,3%, que es el mayor porcentaje, corresponde a emisiones de metano ocurridas por fermentación entérica. Y por detrás de esta se encuentra la emisión de metano por gestión de estiércol. Esta es la información que yo tomé como base para ver cuáles son los 2 aspectos dentro de la cadena productiva en los cuales yo iba a tener que centrar mi trabajo. Rápidamente lo menciono porque me aclara un punto importante que yo quiero detallar. La producción de metano ocurre cuando el animal ingiere alimento, en el rumen ocurre la fermentación de este alimento. En el rumen hay una gran población de bacterias, entre ellas las metanogénicas, que utilizan el dióxido de carbono y el hidrógeno para producir metano. Ese metano se libera por erupto o por materia fecal. Y consume energía producir este metano. Entonces yo voy a tener una pérdida de energía bruta en producir metano que voy a estar desperdiciando, porque es energía que no utilizo para convertir ese alimento en carne. Me parece importante mencionar solo este aspecto de la producción de metano, porque hace a mi conclusión, digamos, de que las medidas siempre van a actuar también en beneficio de la rentabilidad del productor. En cuanto a los factores que afectan la producción de metano, en este caso
tenemos factores ligados al animal, como ser tamaño, edad o nivel de producción, factores ligados al alimento, que van a ser los que mayor impacto presenten. En este caso tenemos todo lo que son los ingredientes que componen el alimento que yo le doy al animal, forraje, concentrado, la relación entre el forraje y el concentrado, también cómo lo preparo. Estos son los factores directos, digamos, los que más influyen, más tangibles, por decirlo de alguna manera, pero me parece importante también considerar otros factores, que son los que están relacionados al manejo, por un lado, que sería la sanidad, el bienestar animal, y también factores ligados al establecimiento, o sea, ya toda una parte que tiene que ver con la infraestructura, con la capacitación del personal, inclusive con las políticas de la empresa. Porque cualquier acción que yo implemente para mejorar el manejo general de mi establecimiento va a tener un impacto positivo a nivel ambiental, es decir, va a impactar positivamente en la reducción de emisiones. Obviamente son impactos que se ven a más largo plazo, no son tan contundentes, pero es un impacto positivo porque es sostenible. Una vez que yo empiezo a implementar medidas de mejora en todo sentido y las mantengo, voy a lograr una continuidad en ese impacto positivo. Bueno, hablamos entonces primero de lo que es emisiones en cuanto a fermentación entérica, y ahora pasamos a lo que es emisiones en la gestión de estiércol, que era el otro gran factor de emisión. En este caso, los factores que inciden en dichas emisiones están relacionados con la cantidad de estiércol, que va a depender de la tasa de producción de desecho por animal, y también de la cantidad de animales, y en segundo lugar, por la descomposición que ocurre del mismo. El manejo que yo hago del estiércol va a determinar qué tipo de descomposición estoy favoreciendo. Si es una descomposición anaeróbica, que sería el caso del manejo del estiércol en forma líquida, o si es una descomposición aeróbica, que sería el manejo del estiércol en estado sólido. En este caso siempre es mejor la descomposición aeróbica, porque es la que produce menor emisión, es la que emite menos al ambiente. Muy bien. Entonces, hablamos sobre los dos factores, las dos fuentes de emisión y qué factores influyen sobre esas emisiones. En función de eso, comencé a hacer la selección de cuáles serían las medidas que podrían llegar a aplicarse. Esta primera medida, en realidad es una medida que ya se implementa en la mayoría de los establecimientos, pero la pongo porque quiero mostrarles que, o sea, es una medida que se implementa para mejorar la eficiencia de conversión de alimento a carne. Pero quiero mostrarles que esta medida también tiene un impacto positivo porque disminuye la producción de metano. La monensina es un antibiótico que actúa eliminando las bacterias metanogénicas y es de esa manera que actúa. Es accesible en cuanto a los costos. La única debilidad que yo le encuentro es la toxicidad que produce si está mal suministrada. Y en cuanto a la amenaza, no es hoy algo que ocurra, o sea, porque está permitido su uso, pero la prohibición es un tema, la prohibición del uso de antibióticos es un tema que es vigente, que se está planteando y que, bueno, no sería utópico pensar que tal vez pueda llegar a prohibirse en algún momento su uso. La carne que se produce en Salta se consume a nivel local, así que hoy por hoy no es un problema por el cual debamos preocuparnos. Otra de las medidas que evalué fue el ajuste en las dietas. Esta medida va a tener un impacto significativo, ya que es uno de los factores de mayor emisión, el tema de la fermentación entérica. Y la fortaleza que me parece importante detallar es que no solo mejoro mi desempeño ambiental disminuyendo la producción de metano, sino que mejoro la eficiencia productiva del animal. Es decir, estoy teniendo un beneficio económico nuevamente. En cuanto a las oportunidades,
no hay una única dieta magistral que sea la que tenga que aplicar, sino que se puede evaluar cuál es la que yo puedo implementar como productor. El costo siempre lo pongo como debilidad, y la amenaza es el tema de, saliendo de lo que es la dieta propiamente dicha, el tema del suministro del alimento, que también juega un papel fundamental. Yo puedo tener una muy buena dieta y tener malas instalaciones, el estado de los comederos, la frecuencia con que le doy el alimento al animal, o cómo lo preparo. Entonces es un punto muy importante a tener en cuenta, es algo que se puede mejorar internamente, pero hay que tenerlo en cuenta. No solo es la dieta, sino también cómo se le da ese alimento al animal. El manejo integrado. Bueno, esta medida la analizo desde el punto de vista general, o sea, manejo general del establecimiento. Como dije anteriormente, no es una medida puntual que actúe concretamente sobre las emisiones, sino que es la medida que yo considero primera a ser implementada. Hay muchos aspectos dentro de la producción a mejorar que van a tener un impacto en las emisiones. Mejora la producción, mejora el desempeño ambiental, mejora la rentabilidad. Si yo me propongo hacer un manejo integrado en donde hago toma de datos, en donde hago un buen manejo sanitario, en donde me ocupo de tener las instalaciones en buen estado para evitar desperdicios. Es un conjunto de acciones, es muy amplio, está detallado en el trabajo, no me quiero extender ahora, pero que va a tener realmente un impacto que yo considero va a ser el más importante, porque es el que va a ser sostenido en el tiempo. La debilidad principal, desinterés, o sea, todo productor siempre va a tener interés en mejorar la forma en que produce, pero bueno, a veces cuesta un poco introducir nuevos manejos en sistemas que vienen ya realizándose de una manera hace años. Entonces es importante tratar de mostrar los beneficios. Y una amenaza es que cualquier medida que se plantee como una inversión a largo plazo, en donde los beneficios se van a ir viendo con el tiempo, bueno, en este país que tenemos tan poco acompañamiento por parte de políticas públicas o incentivos para el productor, puede que sea un impedimento. Eso sería interesante ver de qué forma podemos trabajarlo, ¿no? Y ahora voy a plantear dos medidas que están relacionadas con la gestión del estiércol. Yo propongo dos manejos de estiércol en estado sólido, justamente porque son las que favorecen la disminución en la emisión de metano. Una es el compostaje. El producto final se puede comercializar, con lo cual estoy generando una nueva unidad de negocio en mi sistema. Estoy obteniendo un producto, o sea, estoy convirtiendo el estiércol en materia orgánica. Es un producto sumamente interesante para comercializar. Bueno, en cuanto a las debilidades, sí, va a tener un costo, va a requerir de armar esta nueva unidad de negocios. No tiene un gran costo de infraestructura, pero sí voy a tener que tener personal dedicado a esto y también voy a tener todo el costo de la comercialización. Pero definitivamente, al ser tan buen producto, debería recuperarse fácilmente. Y la otra medida sería la fertilización directa, que es simplemente aplicar el estiércol, como sale del corral, en los campos agrícolas. En este caso, la principal amenaza es la contaminación del suelo, ¿no? Tengo que conocer cuál es la capacidad de recepción de ese campo agrícola, porque puedo estar produciendo una contaminación de nitratos y fósforo, con lo cual voy a tener que hacer análisis de suelo y ir teniendo en cuenta este punto principalmente. Pero fuera de eso no es una medida que implique grandes costos para el establecimiento. Bueno, esas fueron las medidas que yo pensé para el sector
feedlot. Hay otras, pero bueno, seleccioné estas como las de más factibilidad a ser aplicadas. En cuanto a lo que corresponde al sector avícola, en este caso vemos también gráfico obtenido del diagnóstico ambiental, que las emisiones de metano por gestión de estiércol representan el mayor porcentaje. En este caso no tenemos emisiones por fermentación entérica, y después tenemos un pequeño porcentaje de emisiones de óxido nitroso también por gestión de estiércol. Así que en este caso las medidas apuntan todas a el manejo de la gallinaza. Una de las opciones podría ser el compostaje, al igual que en feedlot. Así que bueno, no lo voy a repetir, así no me extiendo demasiado. Volvemos a obtener un producto de fácil comercialización y requiere una inversión relativamente baja. La otra opción sería la generación de biogás. Esto ya es una inversión mayor, no es eficiente para los sistemas discontinuos o para los pequeños productores. Una opción para la provincia sería tal vez hacer una inversión conjunta entre varios productores que se encuentren cerca uno de otro y utilizar el mismo biodigestor. Bueno, como dijimos, es un poco más complicado implementar esta medida, pero es altamente eficiente. No solo para disminuir metano, sino que también obtengo un producto que puede ser utilizado como enmienda para suelos agrícolas. En el caso de los porcinos, bueno, en este caso, la principal fuente de emisión también corresponde a la gestión de los purines, es decir, excretas mezcladas con el agua de lavado de las instalaciones y los desperdicios de alimento. El gráfico también del diagnóstico ambiental muestra porcentajes, vemos que el 89% justamente corresponde a las emisiones de metano por la gestión del estiércol. Entonces las medidas nuevamente están focalizadas en este aspecto. Y el biodigestor es una de las opciones que yo evalué como posibles de ser aplicadas. Reducen emisiones, bueno, las mismas características que para aves, y el mismo problema, es una inversión inicial importante y tiene poca rentabilidad para bajos volúmenes. Entonces para pequeños productores y sistemas discontinuos no sería una opción tan fácil de ser aplicada. Bueno, esto fue a grandes rasgos, no tenía mucho tiempo para explayarme, quería dejarles planteadas cuáles son las medidas que estoy evaluando hasta el momento. Son algunas de ellas, después en el escrito están todas, las van a tener disponibles, pero bueno, les dejo más o menos cuál es la idea que se está generando hasta el momento. Perdón, me faltaba esta medida de pantano artificial, que también es para el caso de porcinos, y también sería una medida a nivel económico más fácil de ser implementada, pero requiere también de cierta inversión, ¿no? Así que depende de cada productor cuál podrá implementar. Bueno, ahora sí, las conclusiones. Para mí, es que la problemática ambiental aún no es un tema que esté tan incorporado en la lista de prioridades de los productores en la provincia, porque es muy larga la lista que tienen antes de esta, pero no sería un tema menos importante a tener en cuenta, porque el ambiente es parte del sistema productivo, y si no se toman medidas para mejorar el desempeño ambiental de mi establecimiento, tarde o temprano yo voy a tener efectos negativos, que se van a ver reflejados no solo en el costo de producción, sino también en las externalidades, tanto ambientales como sociales. Entonces, implementar medidas de producción sustentable es fundamental, y más para estos subsectores de producción intensiva que hoy por hoy están teniendo en la provincia bastantes inconvenientes con las poblaciones aledañas, justamente por problemas ambientales que se generan a raíz de un mal manejo de las excretas o de los efluentes generados. Y por último, no olvidemos que todas las medidas que se proponen
están ofreciendo además un beneficio económico. Entonces, incorporar estas nuevas tecnologías van a implicar una inversión inicial, pero a la larga esa inversión va a poder ser recuperada, porque siempre están pensadas no solo para reducir emisiones, sino que todas las medidas están pensadas también para mejorar el desempeño general del establecimiento. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Es muy importante para mí que se entienda que mejorar el desempeño ambiental de mi empresa no es otra cosa más que mejorar el manejo general. Hacer las cosas bien en todos los aspectos de mi sistema productivo. Así que el beneficio va a ser para el establecimiento. Voy a estar contribuyendo a mejorar el desempeño ambiental, voy a estar contribuyendo al cambio climático, pero voy a estar también obteniendo un beneficio concreto para cada uno de los productores. Así que bueno, esa idea, por favor, es importante que de a poco vayamos incorporándola, porque me va a ayudar a tomar las decisiones a la hora de hacer estas inversiones. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Natalia. Ahora llega el espacio para un panel que se va a dar entre 3 integrantes que son representantes de distintas empresas privadas. Yo los nombro y después entre ellos se van organizando para ir exponiendo. Está con nosotros la licenciada Solange Preus, del Departamento de Calidad y Ambiente de la Cámara Argentina de Feedlot. También está el ingeniero agrónomo Claudio Klolek. Él está especializado en ciencias ambientales, es técnico representante del grupo ASAI, empresa que brinda alternativas sustentables para el sector ganadero a través de la innovación tecnológica, y también es autor del libro Gestión Ambiental Pecuaria y Efluentes en Establecimientos Lecheros. Por otro lado, también nos acompaña Tomás Lewis, quien es médico veterinario, responsable de producción en pasturas desde el sur, y su área de trabajo es la ganadería en pasturas, la rotación agrícola ganadera, la sustentabilidad ambiental, y también es técnico a campo responsable de la implementación de sistemas de tratamiento de efluentes y proyectos relacionados con toda la reducción de emisiones GEIS de la compañía. No sé si quiere empezar Solange en primer lugar, y después Claudio, Dale. y a continuación Tomás, ¿les parece? Buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos y todas. Primero agradecer a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable por la invitación. Ahí empezamos compartiendo pantalla. Cuando me comentaron de hacer esta presentación, la idea es empezar a contarles un poco cómo es la relación de los feedloteros. La Cámara es una cámara nacional, yo trabajo hace 16 años en la Cámara, así que les quería dar como un pantallazo de cómo fue evolucionando la relación del feedlotero argentino con el tema ambiental. Acá les pongo, son cuatro temas que los fueron acercando. El primero, que es legislación, por supuesto, es el clave, es el primero, el que hace que se metan más en tema. Después estamos en la Cámara, la generación de energía y los gases de efecto invernadero. Vamos a empezar con el tema legislativo. Generalmente se piensa que hay un vacío legal en el tema feedlot en la Argentina, y la verdad que está lejos de eso. Por lo general hay una
superposición de legislación que a veces resulta bastante compleja, le pasa a muchos sectores, nosotros somos uno de esos. Hay legislación nacional, provincial, municipal, y tenemos el tema de los acuerdos internacionales, que en este caso entra sobre todo por el tema de los gases. A nivel nacional, solo nombrar la resolución de SENASA, la 329, como dice Patricio Reviriego, que es el director ejecutivo de la Cámara y el abogado, es el DNI del feedlot, ¿sí? O sea, es la habilitación sanitaria, es la ley principal. Después tenemos las provinciales. Las provinciales son en las que tal vez trabaja más la Cámara desde hace ya 15 años. ¿Por qué? Porque la provincia tiene la potestad en la Argentina de los recursos naturales. Entonces, es ella la que, por lo general, la que tiene la legislación que tiene que ver con temas ambientales. En estos casos, la mayoría de las provincias tienen una ley de estudio de impacto ambiental. Esa sí corresponde al feedlot, a todas las intensivas, en realidad a toda actividad que se genere. ¿Cuál es el problema que tuvimos durante todos estos años? La legislación del estudio de impacto ambiental por lo general son anteriores a que aparezca el feedlot en Argentina. El feedlot está hace un poco más de 25 años en el país. Muchas de las legislaciones provinciales ya tenían ley de estudios de impacto ambiental, con lo cual las producciones intensivas no estaban incluidas dentro de estas legislaciones. Por eso es que empezaron a sacar leyes. La primera es Córdoba, es la primera provincia que sacó una ley específica. Córdoba lo que hizo fue sacar una ley que es de todas las intensivas juntas. Después hay otras provincias, como Santa Fe, que saca nada más que de feedlot. Eso va variando de acuerdo a cada provincia. Después tenemos la legislación municipal. Los municipios son los encargados de dar el uso de suelo. Entonces, algunos municipios tienen ordenanzas, otras no tienen ordenanza, pero bueno, igualmente el feedlot necesita tener una aval municipal. Ahí entramos en algunas veces, en algunos municipios, problemas porque no tienen la zonificación, que es el grave problema que tenemos en muchos municipios, porque si el municipio no tiene la zonificación hecha, después van, por ejemplo, permitiendo que un barrio privado se ponga en una zona rural, y ahí empiezan los conflictos entre la producción y las ciudades. Y por último, los acuerdos internacionales. Vamos a ir por atrás. La realidad es que con las legislaciones provinciales es donde empezaron a hablarse más sobre el tema ambiental en feedlot. Se le exigen bastantes cosas, después vamos a ver un poco cuáles son las exigencias de la mayoría de estas leyes, pero también te da la legislación. Nosotros como Cámara siempre trabajamos para que salga la legislación, porque bueno, al margen de darte obligaciones y de hacer que te ordenes y hacer un montón de cosas, también te da derechos, ¿sí? Entonces es importante. Bueno, como Cámara tuvimos varios, lo primero que hicimos fue un manual de buenas prácticas, que está un poco en la línea de lo que decía Natalia hace un rato. Hay un sistema de gestión, tenemos auditorías de seguridad y higiene, de bienestar animal, de instalaciones. Las instalaciones son muy importantes para el tema del ambiente en las producciones intensivas. Hacemos todo el tema de asesoramiento, sobre todo con el tema de poder cumplir con las legislaciones y cuál sería el camino, qué es lo mejor que pueda hacer el feedlot porque la realidad es que todo lo que uno tiene que hacer y que se le exige con temas ambientales, sí exige
una cierta inversión, ¿sí? Entonces, uno tiene que estar seguro de que esa inversión que hace va a servir para preservar el ambiente, pero por otro lado, también que no sea excesiva. A veces uno le pide mucho más de lo que debería hacer, ¿sí? Y por último, un plan ambiental feedlot, eso es lo último que sacamos. Eso es porque ahora vamos a ir al siguiente tema, que son los temas a tener en cuenta, y el número 1 es el estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental se hace a nivel proyecto. Sin embargo, si uno tiene un feedlot y no hizo nunca un estudio de impacto ambiental, mañana contrate un consultor y haga un estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental te da la base de saber dónde estás parado, qué es lo que tenés, qué es lo que estás haciendo, y buscar las medidas de mitigación para mitigar los impactos negativos que puedas encontrar en lo que estás haciendo o lo que vas a hacer. Entonces, todas estas cosas a veces exceden porque el productor lo que quiere y lo que tiene en la cabeza es producir. Entonces a veces todas estas cosas, cuando les empezás a decir todas las cosas que tienen que hacer, les agarra como un ataque. El estudio de impacto ambiental se lo das a un consultor, el consultor ambiental te lo da, y el productor lo que se tiene que fijar, lo más importante que se tiene que fijar son las medidas de mitigación. Y entonces ahí sí tiene que trabajar con el consultor para encontrar las mejores medidas de mitigación para los impactos negativos que se puedan generar, pero dentro de las posibilidades económicas del productor, que van a ser diferentes de acuerdo a el tamaño del feedlot, dónde esté, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y después, la otra cosa esencial y que tiene que tener cualquiera, lo primero que tienen que hacer es la red freatimétrica. Eso es un monitoreo de la primer napa, no es de donde se saca el agua para darle de tomar a los bovinos, es la primer napa, ¿sí? Entonces, eso es lo que te va a dar si hay o no contaminación de la napa. Si vos estás generando una contaminación, y te va a permitir saber dónde es que pasa esto, si es en los corrales, si es en las lagunas, dónde es que pasa. Y lo que nos permite al productor es poder tomar medidas antes de que pase algo que después no puede ser, que sea irreversible, ¿sí? Entonces, ahora, al margen de eso, un par de cositas que están en línea con lo que contaba Nati, que serían las cosas a tener en cuenta en temas ambientales y que repercuten siempre también en el tema de los gases de efecto invernadero. Entonces, habíamos dicho estudio de impacto ambiental, red freatimétrica. Todo feedlot tiene que tener un sistema de tratamiento de efluentes. Por lo general son canales que derivan a algunas lagunas. ¿Podemos decir cómo tiene que ser la laguna, tamaño, cantidad, etcétera? No. Eso te lo va a dar el estudio de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque eso va a depender de la cantidad de animales que tengas, de la zona en la que está, cuánto llueve, cuánto no llueve, qué tipo de suelo tenés, a cuánto tenés la napa. Son muchas variables, por eso es importante hacerlo teniendo en cuenta lo que se sale del estudio de impacto ambiental. Una playa de estabilización de excretas, cuando uno hace limpieza de corrales, que es esencial, ahora vamos a ir a eso, pero digo, cuando hablamos de la generación de olores, por ejemplo, uno tiene las cortinas forestales y la limpieza de corrales. Eso es las buenas prácticas que uno tiene que hacer para disminuir el olor. El olor es propio de la actividad, pero lo disminuimos así. Podemos disminuir mucho. El tema de la limpieza de corrales es esencial. Ahora bien, lo que sacamos de esa limpieza de corrales o la limpieza de los canales y las lagunas, eso tendría que ir a una playa de estabilización para lograr que las excretas dejen de tener patógenos y se puedan o utilizar como enmienda o transformarlos en compost, como decía Natalia, que ya es otro sistema, es otra cosa, otro tipo de tratamiento. Después tenemos el tema de gestión de residuos peligrosos y patológicos. Eso sí está reglamentado en toda la nación. La mayoría de las provincias está bajo la ley 24051.
menos algunas como Buenos Aires y Santa Fe, que tienen sus propias legislaciones al respecto, pero básicamente uno necesita tener un transportista y una disposición final que estén anotados, son empresas que están anotadas en las secretarías de ambiente de cada una de las provincias. Y necesita que le den manifiestos, y esos manifiestos presentarlos ante la secretaría para mostrar qué es lo que se está haciendo con esos residuos. El tema del cementerio, rápido, tiene que estar impermeabilizado, tiene que tener una tapa para que no se llene, para que cuando llueva no se llene de agua, y SENASA lo que pide es que tengan cal viva y que se le tire cal viva a los animales. Bueno, de la cortina forestal ya hablamos, y después el tema de los control de roedores. Voy rápido porque estos son como temas importantes, pero que tienen que ver con las buenas prácticas y qué hacer, y también este listadito la provincia te lo va a pedir, ¿sí? Cuando uno hace el estudio de impacto ambiental, todas estas cosas, tiene que decir qué va a hacer con todo esto, ¿sí? Cómo lo va a hacer. Ese tema de legislación, que es el tema principal de asesoramiento nuestro y de acercamiento del feedlotero al tema ambiental. El otro tema que hizo que se acerquen a los temas ambientales es el tema de los biodigestores. Durante muchos años vinieron gente de afuera, sobre todo de Italia, por el tema de los bonos de carbono, tratando de vender biodigestores a los feedlots. La realidad es que no, ya lo habló también un poquitito Natalia, pero la realidad es que con la manera en que nosotros producimos y tenemos los feedlots, por lo general, si solo tenés un feedlot, el biodigestor no es ni rentable económicamente y tampoco es eficiente, ¿sí? Sí o sí le tenés que agregar otras cosas. Solo con el estiércol no. No solo porque es solo estiércol bovino, sino también porque viene con mucha tierra, porque cuando uno hace limpieza de los corrales, el estiércol tiene además mucha tierra, y eso hace que baje mucho la emisión de energía, la generación de energía que puede tener. Nosotros hicimos dos trabajos, uno lo hizo una investigadora de la UBA de Ciencias Económicas, que se enfocó principalmente en el tema económico, para ver si era o no viable económicamente, teniendo en cuenta sobre todo que la mayor parte del fito tendría que cambiar a que los corrales no sean de tierra, ¿no? Para que se logre y que sea viable el tema del biodigestor. Y por otro lado, con el apoyo del IPCBA, nosotros pedimos un trabajo directamente al INTI, y que hizo este mismo trabajo, y la verdad que lo que dio es que no es viable solo con eso. No significa que no tengamos ejemplos. De hecho, hay un establecimiento en Córdoba, por dar un ejemplo, hay más de uno, pero digamos, este es un ejemplo de economía circular, que tiene un biodigestor que le funciona, pero además de la agricultura y del feedlot, tiene una granja porcina y tiene una destilería de etanol. Y entonces eso hace que el círculo funcione, ¿sí? El maíz se le da al feedlot y a los cerdos, y también a la destilería. De la destilería sacamos burlanda, que lo utilizamos también como alimento para el feedlot. La bosta, tanto del feedlot como de la granja porcina, se usa con el biodigestor, y la energía que generamos en el biodigestor la utilizamos para la mini destilería de etanol. ¿Funciona? Sí funciona, pero son pocos los feedlots que lo pueden hacer. No significa que no, solo que son pocos. Tema gases, así lo hacemos, ya llegamos al final. ¿Por qué les llega? Porque les llega a todos los productores de la ganadería del país y del mundo, es porque hoy somos los malos de la película, entonces nos torturan con ese tema, y por eso es que empieza a resonar el tema gases de efecto invernadero. A ver, a nivel mundial tenemos dos discusiones abiertas que serían beneficiosas para el tema ganadería. Uno es el tema de balance de carbono, tema secuestro, ¿sí?, de las pasturas, y el otro tema es cómo medimos
el tema metano. Yo no me voy a meter en ese tema hoy, porque seguramente lo van a hablar, o ya lo hablaron en otros talleres, pero bueno, en cuanto a esto específicamente, la verdad que este tipo de taller y este tipo de relación entre el gobierno y el privado es muy importante, porque nosotros lo que necesitamos como Argentina es empezar a medir y realizar investigaciones que tengan números que sean de Argentina. ¿Sí? Es muy importante, es importante para poder mejorar los inventarios nacionales, y también es importante, ¿por qué? Porque con ese número, nosotros, por ejemplo, Feedlot, podemos saber, este tipo de dieta que nosotros le damos, cuánto aporta la reducción de las emisiones. Y entonces nosotros decimos, hace 20 años que hay feedlot en la Argentina. Entonces, desde hace 20 años, ¿cuánto estamos reduciendo? Entonces nos vamos para atrás. Y con ese mismo número podemos también hacer proyección de cómo es que vamos, cuál es nuestro potencial de reducción de esos gases. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Creo que es más o menos lo que dijo Natalia. Por un lado tenemos la alimentación del feedlot ya de por sí reduce, pero tenemos aditivos, la monecina es un ejemplo. Hoy se está trabajando a nivel mundial en una alga roja, que dicen que reduce casi un 98% las emisiones. Entonces, es cuestión de empezar a hacer investigaciones sobre aditivos que se le puedan agregar a la alimentación, y también los aditivos que ya nosotros le estamos dando, para saber qué potencial de reducción tiene. El otro tema es la eficiencia productiva y el peso de faena. Eso hace simplemente más kilos con el mismo animal. Y eso es una reducción directa. Y por acá ahora lo dejo, y me parece que lo dejo a Claudio para que siga. Bueno, hola a todos, gracias Solange por pasarme la posta. Yo voy a desactivar el video y voy a compartir mi presentación. Bien, me toca hablar sobre la producción porcina. Les quería contar simplemente que tengo como dos funciones, una desde la parte privada y otra como presidente de la Comisión de Ambiente del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos. Como estamos hablando de carbono y emisiones, les quería contar que desde el año pasado estamos trabajando en un programa de evaluación, justamente tratando de involucrar o poner en lo que es huella de carbono de producciones intensivas, en Gordes a Corral concretamente, el uso de las enmiendas orgánicas. Muchas de las metodologías, y tomo un poco con lo que venían diciendo Natalia y Solange, muchas de las metodologías no contemplan esa devolución que se puede hacer al campo desde el punto de vista del estiércol, ¿no? Una vez que uno lo estabilizó, lo barrió de los canales, lo sacó de las piletas, o los barrió de los corrales, esas excretas pueden ser manejadas de forma eficiente y devolviéndole un montón de carbono orgánico a ese suelo. Imagínense que un animal 1000 animales estabulados generan unas 1000 toneladas de estiércol después de haber perdido la humedad. Bueno, también estamos trabajando en esto en granjas aviares y porcinas, y empezamos este año. O sea que es información que después vamos a compartir desde el Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos. Yendo concretamente a los cerdos, en líneas generales, sabemos que en una producción intensiva se producen unos 3 kilos de estiércol por día, ¿no? Y eso puede ser un gran potencial para devolverle salud al suelo. O sea, empezamos a pensar en la puesta en valor de estos residuos. En general, no voy a explayarme mucho en esto, pero contarles que desde cualquier producción intensiva y en los cerdos hay una etapa de generación de estiércol, ¿sí? Y una etapa de limpieza, donde hay una evacuación, seguramente se usa agua, y ahí se producen efluentes. Esos efluentes, esos purines, ¿sí? Que son los efluentes propios de las producciones pecuarias, pueden ser
manejados de diferentes formas, gestionados. Una es la separación de sólidos y dejando que el líquido vaya por un camino, y el otro es la gestión de ese sólido. Es muy importante en esto que se divide en etapas de generación hasta etapas de valorización, contemplar esta última etapa, la de la valorización. En las producciones pecuarias, a diferencia de otros tipos de efluentes, podemos ponerlos en valor y utilizarlos para las cosas que se estuvieron hablando hoy, que son devolverle materia orgánica al suelo, nutrientes e inclusive la producción de energía. Pero quiero hacer hincapié en esto. No tiene mucho sentido pensar en la destrucción de esa materia orgánica y los nutrientes. Tiene sentido poner en valor esos residuos. No hay que pensar ninguna producción sin la puesta en valor de esos residuos que pueden ser transformados en algo que necesitamos. En general, cuando uno se mueve en el mundo pecuario, hay varios sistemas, o por lo menos podríamos resumir que hay 4 sistemas que uno encuentra, y podríamos decir que ese 1 a 4 también es un orden en el cual 1 es el que más encuentra, 2 es el que encuentra poco, 3 el que encuentra muy poco, y 4 el que casi no encuentra. Y esos 4 sistemas de gestión de purines en granjas porcinas, también puede ser aplicable esto a tambos o también a feedlots, es que en general uno puede encontrar nada, ¿sí? Puede encontrar una pileta anaeróbica, que es el caso 1, es un lugar de acumulación. Puede encontrar un sistema 2, que es un lugar que tiene alguna separación de sólidos, de incipiente a mejor, o sea, desde un decantador a separadores de sólidos pasivos o activos. Puede haber biofiltros, que es una opción que también se encuentra poco, pero que ya tiene un grado de vuelta de rosca más. Y la cuarta es la producción de biogás, que es poco y nada lo que uno puede ver. Me gustó, como esta es una presentación súper express y veloz, mostrar algunas fotos. Estas son 1, 2 o 3 piletas, 4, inclusive 5, todas las que uno quieran en tándem, cuando no hay separación de sólidos, ¿no? En una granja típica que suele visitar. En general, como estos casos, ahí se ven que algunas están impermeabilizadas. Es muy común para cumplir con normativas provinciales, como hablaba Solange hoy, que cada provincia cuida sus recursos naturales y reglamenta sobre ellos, que se pida protección en estas piletas y separación de la napa freática. Entonces se usan sistemas de impermeabilización diversos, como pueden ser bentonitas, materiales finos, e incluso lo que están viendo aquí, que es una geomembrana. Cuando estos sistemas evolucionan un poco más, lo que uno suele encontrar son separadores de sólidos. Estos separadores de sólidos pueden ser con más o menos partes móviles, desde los tamices básicos hasta screw press o tornillos prensa, tambores rotativos, y todas aquellas mallas que en forma activa o pasiva separen sólidos. Esto supone una ventaja para lo que es la emisión de carbono desde las piletas. Separando y removiendo sólidos voy a tener menos metano emitido en un sistema de piletas. Por eso es muy importante, a mi criterio, la separación de sólidos. Otros sistemas que se utilizan, no tanto en Argentina, pero si uno recorre otros países, son los sistemas TOGA o de biofiltros, que supone que el purín está en un lugar donde es degradado por actividad de lombrices o actividad microbiana. Y tiene unas capas de grava que filtran los purines. De esa manera, la cantidad de materia orgánica que uno aporta ahí es consumida por algún sistema biológico. Otra cosa que nombró Natalia, que eran los humedales artificiales, también son utilizados. En Argentina no se ven muchos, hay algunos pocos, pero siempre como tratamientos terciarios. Cuando digo terciarios, hago referencia a después de separar, o sea, yo no puedo tirar bosta o purín encima de las plantas, sino necesito hacer alguna separación de sólidos, necesito estabilizar ese purín en alguna pileta, y luego que con menos carga orgánica vaya a un sistema de humedal artificial, que no es otra cosa que una pileta que tiene unas plantas. Estas plantas, a través de su área de raíces, me van a remover muchísimo
lo que es los sólidos en suspensión, muchísimo lo que es la cantidad de bacterias, y por supuesto que las plantas van a consumir nitrógeno y fósforo. No imaginen que un humedal artificial es una pileta con plantas exóticas, camalotes. No, en general se usan plantas adaptadas a cada zona, que pueden ser, en Argentina lo más común, como estas que están viendo ahí de Santa Fe, es usar juncos. Los juncos que uno encuentra a la vera de la ruta, se pueden usar en un humedal artificial. Inclusive en invierno, cuando no están activos, trabajan. Fíjense que la eficiencia es bastante buena, hay muchos tipos de humedales artificiales, no me voy a detener en esto, pero lo importante es que remueve muchísimo el sólido de suspensión y el líquido que sale suele ser mucho más claro, límpido y cristalino que el que estamos acostumbrados a ver, que es medio marrón o verdoso. Por último, el biogás. Como hablaron recién, el biogás es complejo. Implementarlo, sobre todo cuando uno ve la realidad de los productores, muchas veces es casi imposible que ellos migren a estas opciones, porque no solamente son productores de carne, sino que se tienen que transformar en productores de energía. Y todos los sistemas más caseros, hoy la tecnología hace que no sean fáciles realmente de implementar. Nosotros sabemos que cuando tenemos purines de cerdo, tenemos un potencial de generación más grande que los bovinos. Si ven, serán de unos 40 metros cúbicos por tonelada de residuo. Pero más allá de la cuestión técnica, que hoy inclusive para escalas pequeñas no está tan resuelta, todos los sistemas que no puedan ser calentados no pueden generar en invierno gas. Hay varias cosas complejas técnicas que hay que resolver, pero sobre todo muchas veces no hay la tecnología adecuada, porque no hay remoción, no se puede agitar, para implementarlos hoy en día. Por eso es más común ver las opciones anteriores. Entonces, como un poco a destacar, es que uno cuando trabaja en purines, los tiene que concebir su gestión desde la reducción, ¿no?, de emisiones y puesta en valor. Si yo no los pongo en valor, esto de la reducción de emisiones, se me torna un poquito complejo. ¿Por qué? Porque la puesta en valor significa una estabilización, ya sea en compostaje, como se habló, o en alguna pileta, o inclusive por el pasaje de un biodigestor, y luego su aplicación a campo, haciendo lo que se llama uso agronómico, ¿no? Esto no es riego, lo que ustedes están viendo. El riego hace referencia al uso del agua. Cuando yo aplico un purín, estoy haciendo uso agronómico, que es una cosa totalmente distinta, porque me estoy concentrando en los nutrientes. Esta aplicación se puede hacer con equipos como Pivot, que vieron, que son más caros. En superficies más pequeñas se puede pensar en la aplicación con tanques, ¿no? Ahí hay un tanque que está aplicando con un ancho de labor de unos 20 metros. E inclusive para evitar emisiones, en muchos países se utilizan este tipo de máquinas. No son tan frecuentes verlas en Argentina, hay muy pocas, que incorporan estos purines ya estabilizados directamente en el suelo. Porque dependiendo del suelo, de las características de su textura, de la humedad, va a haber muchas pérdidas por volatilización de nitrógeno e inclusive de carbono, y si uno lo incorpora, esas pérdidas son menores. Simplemente, no quiero volverlos locos con este gráfico, simplemente mostrarles que si uno tiene 500 madres, que es un número altísimo, ¿sí?, pero vean la magnitud que hay en todos esos cuadritos de cantidad de carros que uno tiene que llevar al campo si separa los sólidos, cantidad de tanques que tiene que enviar al campo si tiene un tanque de 10 metros cúbicos, y sobre todo, vayamos al final. La idea de esto era mostrarle, al final hay dos cuadritos, uno que dice 79 hectáreas y otro dice 90 hectáreas. Esas son superficies de campo, ¿sí?, que pueden ser enmendadas, ¿sí?, aportando carbono, aportando fósforo y aportando nitrógeno. No hablo solamente del fósforo y del nitrógeno. Si ven ahí en ese gráfico, que después lo pueden leer bien, están traducidas las cantidades equivalentes de fosfato de amónico, de urea, que son muchísimos, pero me gustaría hacer hincapié en la materia orgánica, porque la materia orgánica es la que finalmente devuelve
saluda ese suelo, ¿no? Y es un poco la materia orgánica de lo que estamos hablando, ¿no? De que si se me escapa, se me va a ir a la atmósfera como metano o dióxido de carbono. Entonces, quise dar un pantallazo general de lo que uno ve habitualmente, y lo que más ve son piletas o lagunas, como suelen llamarse, a veces mal construidas. Vemos un advenimiento de la preocupación de los productores, no solo porque estén preocupados por cuestiones ambientales. Hay mucha gente joven que sí, ya, digamos, simplemente las consultas vienen por cuestiones ambientales, pero también vemos que esos sectores que hoy producen y exportan se ponen cada vez expuestos a exigencias que son provinciales, nacionales, o sea, inclusive internacionales, ¿no? Y en general, cuando esas normativas llegan al productor, el productor las recibe, dice, ¿y qué hago? Bueno, y tiene que empezar con todo lo que se habló antes, hacer un estudio de impacto ambiental, tener una lista de medidas correctivas para implementar y llevarlas adelante a campo. Y por último, más allá de mejorar la calidad de los productos que nosotros tenemos en Argentina, siempre digo, somos excelentes productores de carne, de leche, de granos, tenemos que mejorar esos procesos involucrados en nuestra producción. Es por eso que tenemos que trabajar mucho en la gestión justamente ambiental de estos establecimientos pecuarios, bueno, y en el manejo de los purines. Bueno, les dejo mi email, y nosotros desde mi actividad privada, desde EDCADIA, como institución más filantrópica, estamos a disposición para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. Le doy la palabra, creo, al siguiente orador. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación, gracias Claudio por la presentación. Les cuento un poco, yo soy veterinario, trabajo en la empresa desde el sur, y les voy si bien mi área de trabajo específica es la parte de producción en pasturas, también estoy en la parte de interacción agrícola-ganadera, en la rotación agrícola-ganadera, también con el objetivo de mejorar la fertilidad de estos suelos, y en todos los temas relacionados al impacto ambiental de la empresa. Es un área nueva de la empresa que se está formando, pero les voy a mostrar las líneas de trabajo en las que venimos trabajando, que tienen que ver con este taller. Así que, bueno, voy a apagar mi cámara. Perdón. Perdón, ¿se ve bien mi pantalla? Sí, se ve. Sí, sí. Bueno, como les decía, bueno, primero lo pongo un poco en contexto. La empresa está en la provincia de Salta, en el departamento de San Martín, en Tartagal. Principalmente es una empresa agrícola ganadera. El principal producto de exportación son los porotos y legumbres. La empresa tiene unas 20 hectáreas de cultivo, de las cuales están repartidas, como les dije, entre porotos y legumbres, pasturas y maíz con destino para el filo. Actualmente las instalaciones con que contamos tienen capacidad para 60.000 cabezas, aunque la ocupación actual, por todos los vaivenes económicos del último año, tenemos una ocupación de 37.000 cabezas.
está destinado al mercado interno y externo para la exportación. Eso varía año a año según la demanda y cómo se mueve el mercado. El año pasado la gran mayoría fue el mercado interno. Dentro de las áreas de producción y en la que yo estoy directamente relacionado con el área de producción en pasturas, tanto para pastoreo directo como para confección de heno, para aportar fibra al feedlot. Este heno se produce en lotes agrícolas, en rotaciones con agricultura y un manejo de cabeceras que ya les voy a mostrar. Actualmente estamos trabajando en el tratamiento de efluentes del feedlot, que era parte de la exposición que iba a dar hoy, pero no podía dejar de hablar de las otras líneas de trabajo porque la empresa es, o sea, si no evaluamos el impacto del feedlot como un todo, o sea, no es un sistema independiente, sino que está directamente relacionado con los demás componentes, como la agricultura, la ganadería en pasturas, y todos aportan, o sea, y todos pueden contribuir a disminuir las emisiones totales. Por un lado, el tratamiento de efluentes, tenemos un filtro verde que ya está en funcionamiento, la fertilización de estiércol sólido de lotes marginales en la periferia del feedlot. Hacemos un manejo diferencial de cabeceras, ya les voy a contar un poco más de qué se trata. El área en la que yo estoy, que hacemos un manejo holístico de las pasturas, tanto de las pasturas como de las áreas, como les dije, en las que interactúo con las otras áreas. Actualmente estamos desarrollando un proyecto de MBGI que también vamos a desarrollar. Esto es una imagen en donde se ve en la parte superior, esto es el feedlot. El feedlot se encuentra entre dos cuencas y está cerrado, es decir, no tiene ni ingreso ni egreso de efluentes, en la época estival, de salida de agua hacia los cursos que lo rodean. La zona que se ve abajo al sur del feedlot son lotes arenosos de baja productividad, históricamente catalogados como lotes malos. Yo siempre digo, no hay lotes malos, sino con mal manejo o con un cultivo que no es el más adecuado. Pero bueno, es a donde se destinaría los efluentes del feedlot. Como dije, bueno, el objetivo es aportar materia orgánica a estos lotes y a la vez que estos lotes mejoren sus condiciones del suelo, el contenido de materia orgánica, y poder proveer de fibra, retroalimentar con un producto al feedlot que tiene alta capacidad de fijar carbono al suelo, además. Por otra parte del objetivo es que eventualmente estos lotes, al mejorar sus condiciones, puedan pasar a otros cultivos, tener una rotación. Todavía no sabemos cada cuánto, pero estimamos que entre 5 y 8 años puedan tener un cultivo agrícola y volver a su función de ser filtro. Lo que se ve en todas las terrazas, parte ya están desarrolladas. El feedlot tiene 280 hectáreas y el filtro verde tiene aproximadamente la misma superficie, donde son terrazas de inundación que se van alternando año a año para no saturarlas tampoco, y donde se va, como les dije, se va a hacer pasturas para enificación, eventualmente para pastoreo directo en la época seca, y más adelante para producción de maíz u otro cultivo agrícola. Esto es una imagen de NDVI, que es una plataforma con la que trabajamos. Yo trabajo mucho para la estimación de producción de forraje a campo, y donde se puede ver claramente acá ya las terrazas en funcionamiento, donde se van inundando en secuencia, y
cerrando el acceso de los efluentes a ella cuando ya es necesario. Hemos tenido ya confección de heno de estos lotes este año por primera vez, y están teniendo los mismos rendimientos que varios de nuestros mejores lotes. Perdón. No puedo ver mi pantalla. Perdón, se salió la presentación. No sé si ahí está. Por otro lado, trabajamos en el tema de la gestión del estiércol de los residuos sólidos. Los residuos del filo se trabajan, todo el filo está nivelado, tenemos palones que son los que hacen el raspado de los corrales y acumulan el estiércol dentro de los mismos corrales. Estos palones pasan por cada uno de los corrales aproximadamente entre 50 y 60 días, o sea, cada 50 o 60 días vuelve a pasar y va acumulando. Y una vez al año, en la época seca, se recoge todo el estiércol. No tenemos compostaje por ahora y se distribuye en lotes de bajo contenido de materia orgánico en zonas periféricas del feedlot por un tema de costo del transporte. Bueno, tenemos actualmente en curso un ensayo de fertilización variable que todavía está pendiente de cosecha, así que los resultados los vamos a tener dentro de poco para tener datos muy precisos de los efectos en el rendimiento del cultivo que hay encima. Hay lotes con maíz, otros que tuvieron porotos, vinieron de un maíz y van a poroto, pero tuvieron fertilización antes, para ver cómo cambian los rendimientos a distintas dosis. Acá tenemos un cuadrito, un resumen de la fertilización que hicimos el año pasado. Como se puede ver, repartimos casi 14.000 toneladas de estiércol a una dosis aproximada en promedio de 18.000 kilos por hectárea, un total de 750 hectáreas que están más cercanas al filo. Del total de las hectáreas serían 3.000 y la idea es ir rotándolas año a año en las que se van fertilizando. Les puse así como ejemplo práctico, 2 lotes donde vimos un efecto inmediato. Ahora les muestro un mapa. TN02 y TN16, el nombre de los lotes. El primero, este año, ahora les muestro un mapa de rendimiento, ya lleva, fue fertilizado en el 2020 y en el 2018, y este año obtuvo un rendimiento del 17% sobre el promedio de rendimiento de los demás lotes. Y Tierra Nueva 16, catalogado como el peor lote del campo, que este año tuvo un maíz y rindió un 80% del rinde promedio del campo, lo que para este lote es un montón y es más del 30% sobre su promedio de los últimos años. Esto que vemos son mapas del rendimiento de una plataforma con la que trabajamos que se llama GeoAgro, información que brinda la cosechadora en tiempo real mientras va cosechando, y podemos ver los rendimientos de estos 2 lotes que les decía que tenían muy bajo desempeño.
y este año la verdad que nos sorprendió. Ahora, este mismo mapa de rendimiento después se superpone al mapa de fertilización variable y se comparan el efecto de la dosis de fertilización de estiércol repartida. Por otro lado, otra línea de trabajo es el manejo diferencial de las cabeceras y zonas marginales. Como ven, es parte de lo que está al sur del filtro verde, porque son áreas, son lotes de desmontes muy viejos y están muy degradadas, tuvieron cultivo de maní que altera la estructura del suelo y es donde estamos principalmente trabajando. Las cabeceras, que son la periferia, digamos, una franja, imagínense, de 20 metros que rodea cada lote, normalmente son las peores zonas porque están más degradadas, erosionadas, compactadas, porque es donde dan vuelta la maquinaria, donde más se pisotean. Entonces, son zonas que tienen un rendimiento progresivamente bajo, es decir, si uno agarra el rendimiento de esa zona y la separa del lote a lo largo de los años, vemos una caída constante a lo largo del tiempo. Esto vimos que en zonas con más de 10 años de cambio de uso de suelo, es decir, que fueron desmontadas, tienen en general una rentabilidad negativa, es decir, es conveniente en muchos casos ni siquiera sembrarlas porque vamos a perder plata. Entonces se decidió, como ven en el mapa, ven que tienen un reborde los lotes, la zonificamos y directamente se destina a otro cultivo. En esas cabeceras producimos pasturas para heno. Hoy tenemos 1.900 hectáreas de cabecera en el campo y está proyectado que hagamos 3.000 y seguramente me estoy quedando corto. Con la intención de producir heno para el feedlot por un lado, pero además para ir aportando materia orgánica, el uso de las pasturas siguiendo sus ciclos naturales favorece la colonización, el enraizamiento y la captura de carbono, con lo que esperamos mejorar las condiciones de esas zonas que actualmente producen pérdidas, para producir un recurso de valor que es el heno. Esto también se extiende, no son solo las cabeceras, sino que dentro de algunos lotes hay zonas, lomas arenosas, por ejemplo, que directamente se hizo una zonificación y en esa zona se produce heno pasturas para heno. En cuanto al manejo de pasturas, que es el área que directamente me compete, hacemos un manejo que, pastura tiene actualmente el 10% del stock bovino del campo. En la época de mayor carga hemos llegado hasta un 20%. El objetivo de esta área, de mi área, y se hace extensivo al resto, es lograr la mayor transformación de energía solar en materia orgánica, en forma de pasto, de materia orgánica del suelo y en definitiva de carne, que es el producto final, por unidad de superficie, disminuyendo al mínimo las pérdidas de energía en todo ese proceso y las fuentes de energía externa o energía no renovable. No sé si me explico. Lo que queremos, lo que pretendemos es hacer un uso eficiente de este pasto, cosecharlo en su punto óptimo, sin desperdiciar el recurso, porque en definitiva estamos dejando materia orgánica que no siempre se incorpora al suelo y termina aumentando las emisiones, usando animales lo más eficientes posible, con ganancia acorde a su peso, es decir, los animales que tienen mayor eficiencia de conversión de energía metabolizable, digamos, disponible, los que tienen mayor eficiencia en convertirlo en kilos de carne. En definitiva, el recurso que usamos es el mismo, la energía depositada en forma de materia seca, que es el pasto. Entonces, en cuanto mejor aprovechemos ese pasto que está disponible, vamos a ser más eficientes en la captura de energía y de carbono.
venimos trabajando hace 3 años con este tipo de manejo, progresivamente vamos ajustando y mejorando algunas cositas. Este año ya hemos rotado lotes ganaderos, se hicieron cultivos agrícolas este año, lotes que tenían justamente habían pasado a ganadería porque tenían un historial muy malo, y este año volvieron a tener cultivos agrícolas con rendimientos iguales al promedio de otras zonas categorizadas como mejores. El proyecto MBGI es algo en lo que estamos trabajando en una pequeña zona vecina al feedlot. El MBGI es el manejo de bosque con ganadería integrada, para los que no están familiarizados, y consta principalmente de darle un uso a un bosque nativo, pero que pueda seguir cumpliendo todas las funciones ecosistémicas del bosque. Es decir, los servicios biológicos que brinda mantener poblaciones y refugio para la fauna, mantener las poblaciones forestales, a la vez hacer aprovechamiento forestal y producir carne. Así que estamos muy entusiasmados con que este proyecto funcione. Yo estoy convencido que sí, bueno, tenemos todavía mucho para aprender, pero es una alternativa para muchos campos que no tienen aptitud agrícola, y que podemos incluso volver a incluir al bosque en la ganadería. Estamos seguros de que va a tener un efecto positivo en el bienestar animal, en la producción de pasto, y sin alterar o tratando de disminuir al máximo posible los efectos en el ambiente. Bueno, muchas gracias. Nada más quería mostrar en las áreas que estamos trabajando. Bueno, muchísimas gracias a todos los expositores y las expositoras. Ahora para seguir, Constanza va a leer algunas de las preguntas y va a responder otras. Ahí en el chat se fueron haciendo y las fuimos recopilando. Constanza, ¿estás ahí? Sí, hola. Bueno, muchas gracias a todos los expositores. Sí, la verdad que el chat de preguntas está, bueno, y de debate, ¿no? Porque han ido haciendo intercambios, la verdad que muy interesante, así que les agradezco a todos por la predisposición. Sí, un poco, bueno, hemos ido recolectando las preguntas, vamos a tratar de responderlas a todas. Independientemente de eso, yo les voy a pegar en el chat un link para que ustedes vayan descargando el formulario que van a tener que completar cuando iniciemos la actividad del taller, que es individual y que cada uno va a ir respondiendo. Entonces, mientras estamos contestando la pregunta y entrando, digamos, en esta zona, ¿no es cierto?, podemos ir adelantando esta tarea un poco por el tiempo, para no extendernos más, porque las personas tienen compromisos. Así que bueno, yo se los paso y ustedes pueden ir abriendo el enlace y contestando las preguntas que son individuales, como les digo, es parte de la participación en la actividad práctica de este taller. Bueno, iniciamos con la pregunta de Ana Petra Roge, ¿no?, que preguntó cuál es el objetivo de la provincia de Salta de reducir emisiones en el sector ganadero. Esta pregunta creo que, bueno, se la voy a responder yo porque tiene que ver con acciones de políticas públicas. El objetivo de reducir emisiones es porque el país tiene compromisos nacionales de reducción de emisiones, ¿no es cierto?, de gases de efecto invernadero, que son las NDC, que son las que todos los años, o sea, cada 2 años se revisan, y que es un compromiso que asume la nación y que, digamos, en el cual estamos involucrados todas las provincias que formamos parte de la Argentina. Entonces, el objetivo de reducir estas emisiones es colaborar con el cumplimiento de esa meta y mitigar los efectos del cambio climático, ¿sí? La segunda pregunta, ¿sí?, que la hizo María Julia Cabello, tiene que ver con si la aplicación directa está habilitada por la legislación de la provincia.
En este caso, la legislación no es que habilita la aplicación directa, ¿no es cierto?, entiendo que tiene que ver con el efluente, ¿no es cierto?, una vez que es diluido de la actividad ganadera, no la habilita. Existe una resolución 011 provincial, que es de la Secretaría de Recursos Hídricos, que habilita digamos, la disposición de efluentes en suelo y que tiene los requisitos que deben cumplir las personas que tengan que disponer sus efluentes. Esa está para consulta. Si quieren, se la podemos después pasar por el chat. Después hay dos preguntas de Juan Godoy, ¿sí?, que tienen que ver con cuál es la cantidad de animales por año que son engordados en feedlot en relación a la población total que comercializa la provincia. En este caso, esta respuesta, Juan, para obtener respuesta de esto, digamos, por año no tenemos una estimación de cantidad por año, pero sí, cuando se hizo el diagnóstico ambiental, se estimó la cantidad de cabezas en producción que hay en la provincia de Salta, ¿sí? Entonces, para responder correctamente a tu pregunta, digamos, tendríamos que hacer la consulta en este diagnóstico que está disponible, que pronto lo vamos a publicar cuando lo adaptemos para ser publicado, porque si no es digamos, un documento bastante difícil de leer, y entonces ahí vas a poder conocer el relevamiento que se hizo de la cantidad de cabezas de ganados a nivel provincial, ¿sí? Y después me pregunta por qué centrar el objetivo de reducción solo en el engorde a corral y no en todo el proceso de producción de carne, en todo el proceso productivo de carne. En realidad el objetivo de este proyecto, que es este proyecto puntual, puede haber más de otros proyectos, no quiere decir que sea el objetivo único de la provincia. El objetivo principal de este proyecto fue centrarse en la cría intensiva de ganado, porcino, bovino y aves de corral. De los tres, el que más emite es el ganado bovino, por eso es que es el que más discusión genera, el que más, por ahí, alternativas podemos plantear, pero no quiere decir que sea el objetivo de la provincia, o sea, es el objetivo de este proyecto. Entendimos cuando planteamos la propuesta que era un sector que estaba en crecimiento en nuestra provincia y que por eso lo hacía importante. Incluso hay una de las preguntas, por ejemplo, del formulario que les envié para que contesten cada uno como actividad, que se relaciona con si se pueden ampliar estas medidas a otros subsectores productivos o a otras áreas o a otros procesos, ¿sí? No quiere decir que sea el objetivo de esta provincia, ¿sí? De la provincia, perdón. Después también Juan preguntó, hizo 3 preguntas seguidas, por eso es que le contesto yo y que son dirigidas a mí, si existe alguna proyección de la reducción de emisiones en la aplicación de las mejoras propuestas. Creo que la consultora te contestó, igualmente en el chat Natalia Cardoso te contestó, pero de todas maneras en el próximo documento sí se tiene previsto que se estimen por cada medida cuál es el potencial de reducción que tiene. Así que sí se va a hacer. Ahora hay una pregunta para Natalia Cardoso que tiene que ver con el uso de la monencina, que generó también un debate. De paso quiero agradecer a los aportes de Jorge Navarro y Ana Flarayán, que son del INTA, que colaboraron con nosotros. Jorge, digamos, tiene mucha investigación en lo que es la elaboración de dietas o cambio de dietas para reducir emisiones, por eso les quiero agradecer a los dos sus aportes. Pero le voy a pasar la pregunta a Natalia, la pregunta de Viviana Pérez, que dice que si el uso de la monencina genera algún efecto sobre la salud del consumidor. No sé, Nati, si podés contestar. Sí, Connie, gracias. Mirá, Viviana, te invito a, si te interesa profundizar en el tema, la resolución 594 de SENASA, ahí está bien detallado todo lo que hace al uso de la monencina. En Argentina está permitido, la monencina no es un antibiótico que se utilice en salud humana, con lo cual no, se considera que no genera perjuicios para la salud. Por eso es que está permitido. Hay estudios, obviamente, hechos para llegar a esta conclusión.
y están todos disponibles, así que si te interesa profundizar, tenés mucho para leer. De todas formas, es un tema que, bueno, es como la soja transgénica, o sea, hay muchos trabajos hechos, pero después también queda mucho a criterio de cada uno, así que nosotros nos basamos en lo que está permitido a nivel nacional, pero varía. Por eso es que siendo algo que está probado que no trae problemas a la salud humana, sin embargo en algunos países está prohibido su uso. Así que bueno, va a depender un poco de la opinión de cada uno. Bueno, gracias Nati. Ahora tenemos una pregunta para Solange, después voy a ir con los otros dos expositores, que hay pregunta para los tres, digamos. Solange pregunta a María Julia Cabello, ¿por qué son pocos los productores que pueden hacer economía circular? En realidad, no son pocos los que pueden hacer economía circular, son pocos los que pueden utilizar hacer un biodigestor. El biodigestor por un tema económico por un lado, y por otro lado porque, por lo que les había comentado del tema de que si solo es feedlot y tiene un feedlot tradicional, que tiene en tierra, cuando haces la limpieza de los corrales para llevar el estiércol al biodigestor, ese estiércol tiene mucha tierra, y eso hace que sea más difícil la biodigestión, pero también que genere muy poca energía también. Entonces, al margen de eso, económicamente hoy es inviable. Cuando estábamos hablando, cuando recién empezamos a tratar el tema hace 15 años, era inviable por un tema de que nuestra energía no valía nada. Entonces, eso ya lo hacía difícil para que el productor lo tome. Hoy la energía vale mucho más, pero igual la inversión es muy difícil, muy difícil. Yo di un ejemplo, que por eso puse economía circular, de alguien que lo pudo hacer, pero que lo pudo hacer porque eso tenía también la mini destilería de etanol. Entonces, esa mini destilería de etanol requiere de energía, y entonces le daban los números para hacer, pero utilizando todo y logrando una economía circular. Pero son pocos los que pueden hacer eso. Bueno, muchas gracias Solange. Ahora tengo unas preguntas para Claudio. ¿Sí? Me pregunta Juan Godoy cuál es el riesgo de salinización de los suelos con la aplicación de purines a los mismos. Y después Ana María Laura Herrera me pregunta, ¿el agua de los humedales artificiales entonces después se puede utilizar para riego? Esas son las dos preguntas que tengo para vos, Claudio. Bueno, gracias Constanza. Para Juan, el riesgo de salinidad es dentro de los problemas que uno puede ya tener, el menos preocupante. Pero, por supuesto que va a depender de la cantidad de purines o la cantidad de estiércol o de enmienda que nosotros apliquemos. Hay lugares donde se ha medido la conductividad eléctrica de esos suelos, por ejemplo en Entre Ríos, donde hay granjas de ponedoras, y hay lotes que recibieron durante 70 años, lotes de 10 hectáreas que recibieron durante 70 años, aplicaciones, digamos, muy frecuentes, y la conductividad subió muchísimo. Pero en general, si tratamos de suelos agrícolas y tenemos un buen plan de uso agronómico y una rotación, cuando aplicamos cantidades lógicas, que son de 20, 30, 50 toneladas por hectárea, dentro de un plan de rotación, la conductividad se mueve muy poquito hacia arriba. También se estratifica, pero el mismo uso de la agricultura la va removilizando. Es decir, que la conductividad no es un problema tan grave como a veces se plantea. Por supuesto que hay que hacer las mediciones del caso. Con respecto a la pregunta del agua de los humedales, si riego significa usarlo para devolverle a las plantas el agua, como entendemos el riego, hay que ver con qué conductividad eléctrica también termina, ¿no? Porque esas plantas adaptadas que están ahí, por ejemplo los juncos, muchas veces, de acuerdo al sistema productivo, tienen que ser otras que resistan altos contenidos salinos. Hay que ver ese agua con cuánta conductividad eléctrica termina. Desde el punto de vista de los sólidos en suspensión y los nutrientes, bueno, puede tener elevados todavía valores de nitratos, de fosfato, y las plantas lo van a aprovechar. Pero desde el punto de vista riego, sí.
Y si fuese uso agronómico, es decir, quiero aprovechar en la totalidad los nutrientes, no debería sacarlo del humedal artificial. Debería usar una mezcla más concentrada de alguna de las piletas o lagunas que están antes del humedal artificial. Bueno, con eso respondo, creo. Bueno, muchas gracias, Claudio. Ahora tengo un par de preguntas para Tomás. Ana Celarayán pregunta, ¿cuánto está la napa en la zona de filtro verde? Y después pregunta Ana también, ¿cada cuánto limpian los corrales y cuánto tiempo tienen la bosta acumulada in situ? ¿Cuál es el manejo y tratamiento que aplican? Y después María Julia Cabello tiene una pregunta relacionada con la de Ana también, que dice, ¿hacen monitoreo de contaminación de napas? Por último, no, hay dos preguntas más. Walter José Yaguari pregunta si se controla la contaminación de la napa, entiendo que tiene que ver también con el filtro verde, no dijo a quién está dirigida. Y la última pregunta para Tomás, que dice, ¿en qué otras zonas se está aplicando el proyecto de MBGI? No sé si fueron muchas preguntas, si querés recordarla, pregúntame, te la vuelvo a repetir. Están relacionadas. Primero respondo sobre la limpieza de corrales y colecta de excretas. Eso se hace con una máquina que es un palón de arrastre y, como decía, en cada corral individual, en el feedlot hay 412 corrales, en cada corral, cada 50 o 60 días, pasa una pala que hace un barrido superficial y lo amontona en forma de un montículo en el centro del corral. Eso a la vez cumple otras funciones, que es como un dormidero para los animales en época más húmeda, si bien no hay acumulación de barro por la nivelación de los corrales, y en la época seca también por una cuestión logística, cuando para la trilla, tenemos camiones disponibles, palas, etcétera, se recoge eso más o menos en septiembre, en la época seca, en que está más seco el material, además abarata los costos de flete, ahí se lo distribuyen en los lotes. Creo que esa era la pregunta. En cuanto a lo que tiene que ver al filtro verde, es el primer verano en funcionamiento. Esto se terminó de construir a fines del año pasado. Todavía hay partes en desarrollo, o sea, hay solo una etapa desarrollada porque eso van a ir rotando las terrazas. Dentro del proyecto que está presentado en la Secretaría está incluido el monitoreo, tanto el monitoreo como el plan de contingencia el monitoreo de las napas. La primera napa en esa zona está a 45 metros, así que, pero está contemplado la etapa de monitoreo del mismo. Como les digo, el primer verano que pasa, así que próximamente se pasa a la etapa de evaluación. No me acuerdo si había... bueno, sobre el MBGI, la provincia de Salta no tiene una reglamentación que específicamente para el MBGI, tiene la resolución 966, que es una resolución provincial, aunque es muy parecida a lo que plantea el proyecto MBGI, que es una ley nacional a la que las provincias adhieren o no. Las provincias que tienen reglamentado el MBGI están, por ejemplo, Santiago del Estero y Chaco, que son los promotores de esta metodología de producción, de esta forma de producción, de aprovechamiento del bosque, y tienen muchos trabajos desarrollados sobre eso. Acá en Salta hay experiencias de usos silvopastoriles, Creo que a Tomás se le congeló ahí. Sí, me parece que Tomás justo quedó sin conexión. Yo pensaba que era yo porque también estoy así, pero bueno.
Bueno, podemos, si les parece, para no extendernos más, podemos terminar de ver si todos han completado el formulario, que de eso dependemos, para poder mostrar cuáles son los resultados. Voy a ver si puedo compartir la pantalla para mostrarles qué es lo cuáles son las preguntas que les dimos. Aquí está. Ahí ven la pantalla. Marcela, si me puedes confirmar si la están viendo. Todavía no se está viendo. A ver. Me dice que estoy compartiendo, pero está lento. Pasa que está como desmejor. Bueno, de todas maneras, si no la ven, la puedo ir, le puedo ir haciendo una breve reseña. En realidad hay... Constanza, ahí está Tomás que bueno, Tomás, que te quedó. habías ido, se te había congelado la imagen. Sí, me desconecté, no sé hasta dónde se escuchó, no sé si se entendió y respondí lo que me preguntaban. Constanza, digo, no sé si se escuchó toda la respuesta. Sí, yo lo llegó hasta los escuché, ¿sí? Tomás, hola, soy Natalia. Sí, yo venía atenta a tu respuesta y se entendió claro. Así Listo, que, perfecto. Muchas gracias. Me dejaba la voz y había llegado hasta el MBGI. Dale, gracias. Exacto, llegaste bien. Sí. Gracias. Bueno, entonces, ahora vamos a ver, no sé, Analía está en la misma que yo porque vivimos en el mismo lugar, si puede mostrar Ahí pruebo, Connie, los resultados. A ver si se tengo puede suerte. probar los resultados, así analizamos un poco las respuestas y damos cerrado el taller para no demorarnos más. ¿Están viendo? Todavía no. Ahí está, perfecto. ¿No? Perfecto. Perfecto. Bueno, ahí está, perfecto. Son 15 las respuestas, ¿no?, que hemos recibido. Seguramente se van a ir cargando las restantes, pero podés arrancar con esta interpretación de gráficos, Connie, que está acá en pantalla. Bueno, perfecto. Bueno, nosotros hicimos una serie de preguntas un poco para poder después establecer algunas conclusiones de cuál es, digamos, la recepción que tienen estas medidas o este tipo de acciones en el público que participa del taller. Para básicamente dar participación a todas las personas, porque la idea es esa, que sea participativo. La primera decía si las alternativas propuestas son aplicables a los sistemas productivos de su región. El 25% dijo que no, ¿sí? Y el 75% dijo que sí. O sea que en su mayoría dijeron que sí. Después, la pregunta de si yo digo que no es aplicable, había una serie de opciones para justificar esas respuestas, ¿sí? Esa negativa. El 40% puso que los productores no consideran dentro de su esquema productivo el implementar alternativas bajas en emisiones, y es por eso que no son aplicables. Y el 60% puso que la región no cuenta con personal técnico calificado para implementar alguna de las alternativas propuestas. Esto tiene que ver un poco con cómo vamos a encarar después lo que continúa a partir de aquí y de qué es lo que deberíamos reforzar o afianzar nosotros en nuestra provincia para poder, digamos, aplicar este tipo de herramientas, que lógicamente no tienen que ver solamente con una medida o con dos medidas, sino que, por ejemplo, el contar con personal calificado puede ampliarse, digamos, a otras alternativas para el desarrollo sustentable de las actividades. Entonces, la idea era preguntar o indagar sobre esa problemática. La siguiente, si me la subís, Analía, dice,
si considera importante la implementación de un plan de reducción de emisiones en el sector. Por suerte, para nosotros, el 100% hasta ahora de los que contestaron que en sí, o sea que eso es como un paso adelante, ¿no? Que la mayoría de las personas esté considerando que es importante trabajar en esto. La siguiente dice, si justifica que no, en realidad las opciones, hay una sola respuesta, pero decía el 100%, capaz que la única no se contó. La única que dice que no, que no es importante, es porque es muy complejo de explicar al productor, pero debe ser una sola, por eso puso el 100%, porque debe ser el 99% que dijo que sí. Después, ¿cuál es la principal barrera que identifica para lograr una efectiva implementación de las tecnologías y procesos bajos en emisiones? Y acá está bien coloreado, porque se ve que hay muchas alternativas, ¿sí? La mayoría, el 47%, lo justificó por la falta de financiamiento, o sea que no hay financiamiento disponible o accesible para implementar cambios, ¿no es cierto?, que permitan acceder a esta tecnología, cosa que sí me parece que es real. El 17% consideró que la principal barrera es la falta de información documentada que permita medir cuál es la situación actual de los emprendimientos ganaderos. La mayoría de los emprendimientos no saben o no tienen conocimiento documentado de cuál es su situación actual. Por lo tanto, muy difícilmente se va a poder, identificar cuál es la mejora, que eso es una barrera. Por eso nosotros también, cuando empezamos a trabajar en este proyecto, tuvimos que hacer una línea de base, un análisis de la situación inicial. Si no, difícilmente se va a poder llegar al final midiendo cuál es la efectividad de las medidas que queremos implementar. El 17% puso que era una falta de introducción al tema de cambio climático en la actividad productiva, la principal barrera, lo cual también es cierto, ¿no es cierto? El tema de cambio climático les falta todavía instalarse de manera afianzada en el sector productivo, es algo que venimos hablando hace un tiempo, pero que todavía no está completamente afianzado en la idiosincrasia de los productores agropecuarios, y el resto se han dividido en otras respuestas que le dieron lugar a poner algunas consideraciones a los que contestaron, que después las vamos a tratar de traducir a todas las consideraciones y agruparlas en un documento final que tiene que ver con las conclusiones del taller y que se los vamos a enviar, ¿sí?, a los interesados que así lo requieran. La siguiente pregunta es si considera factible extender el plan a otro subsector productivo, por ejemplo, producción lechera, ganado caprino, ovino. En realidad, esta es la pregunta que venía asociada a lo que le contesté a Juan Godoy, que este proyecto tiene un objetivo, está acotado a un alcance, lo cual no quiere decir que sea el único y más importante alcance, ¿sí? En realidad es el de este proyecto, pero la idea es, si esto funciona, si se ve que es una alternativa viable, si tenemos una buena recepción, tratar de ampliar estas mismas alternativas a otros subsectores. La mayoría, si me la subís, Analía, creo que ha puesto que sí, porque yo no la veo y ella me está manejando la pantalla. La mayoría creo que ha puesto que sí, ¿sí? Y esta creo que es la última pregunta que teníamos, ¿verdad? ¿Podés verla? Sí, es la última, ¿sí? Connie. ¿Podés ver esta que es el círculo verde? Si la respuesta era no, ¿no podés verla? No, no la puedo ver. Bueno, no tengo pero si lo podés traducir, ¿qué ha puesto la mayoría? Si la pregunta anterior era no, justificar a través de las siguientes opciones. El 100% sí dijo que atribuye al poco financiamiento para las principales producciones. Bueno, entonces esa era la última, me parece, ¿no? Sí, es la última, es la última. Bueno, entonces básicamente esta es la opinión de los asistentes. Si puedes salir de la pantalla, Ana, así podemos verlo. Esta es la opinión de todos los asistentes al taller. Yo les pido disculpas, esta última parte se complicó un poco la conexión, pero porque hay como mal tiempo, entonces no tenemos muy bueno, o sea, se nos complicó al último, veníamos muy bien, pero bueno, estas son cosas que pueden pasar.
Pero bueno, básicamente estas son las respuestas. Nosotros vamos a enviar por correo, digamos, tenemos los correos electrónicos de cada uno de ustedes, un certificado de asistencia y participación al taller y a los disertantes como disertantes, y después vamos a enviar, sí, un breve documento sobre las conclusiones en función de ya la totalidad de respuestas que vamos a recopilar, digamos. En realidad esto era para ver una tendencia de cuáles eran las respuestas más habituales y cuál era la opinión de la mayor parte de los participantes del taller. Así que bueno, por mi parte, es todo. Aquí me pregunta justo María Laura Herrera cómo nos enteramos de otros talleres o charlas. Nosotros seguramente lo vamos a publicar de la misma manera que ahora. Tenemos por delante la realización de otros talleres. Hay 3 talleres siguientes que son de género y cambio climático, ¿sí? Que los vamos a estar realizando durante estos, calculo que 3 meses, y después tenemos otros 2 talleres que van a realizarse al inicio y al final de la última consultoría de este proyecto, que tiene que ver ya con el armado de este plan de reducción de emisiones, cuáles van a ser los objetivos, lo vamos a presentar primero, y finalmente con la presentación del trabajo final, ¿sí? No tenemos una página web, lo hacemos a través de redes sociales, pero se pueden comunicar con nosotros a los mails en donde realizaron la inscripción, y nosotros podemos contestar las dudas que tengan. Constanza, pero también podés utilizar la base de datos de los participantes de este taller para remitirles también las otras invitaciones a futuros talleres, a futuras actividades. Sí, y después la responsable de prensa de la Secretaría de Ambiente que nos está acompañando, gracias Lourdes por hacerme la aclaración, nos acaba de poner en el chat la página web donde ella también publica todas las acciones que nosotros hacemos dentro de la Secretaría, y esta es una de ellas, así que bueno, ahí también pueden consultar. También la publicamos en las redes del gobierno, entonces del gobierno de la provincia de Salta, ahí pueden consultar. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas los que estuvieron exponiendo con las distintas conclusiones y las distintas experiencias. Seguramente también van a quedar los contactos de ellos para que puedan consultarle cualquier otra cosa y sigan interactuando. Y después agradecerle a todos los participantes, a toda la gente que se conectó, que es un montón. Así que, bueno, muchas gracias a cada uno. Y muchas gracias también, Sara, que nos acompaña siempre en todo lo que es el proyecto. Así que, buenos días a todos. Buenos días. Buen día. Muchas gracias a todos por participar. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.